metiéndonos un poco aparte de tu recorrido literaria, porque es que ha escrito, no se te puede encasillar, porque ha escrito tanto prosa como poesía, aparte Sí, ha sido profesora, de hecho catedrática, o sea que tienes diferentes ámbitos en los que te has desempeñado, pero también sé de buena tinta que actúa en la promoción de la lectura en diferentes ámbitos, y por hilarlo con lo que estamos hablando, que a nosotros a lo mejor ya nos gusta por filia propia, pero ¿por qué somos tan pesados? Porque a la gente le gusta mucho el golf y no es tan pesada con el golf. Nosotros somos pesados con la cultura, nosotros desde las instituciones, desde sí, las sí, sí. facultades. Quiero que hagamos un poco de didáctica, de pedagogía, el por qué la cultura consideramos, y la lectura en particular, consideramos que es tan importante en la formación de los individuos. Ujú. Mira, te voy a hablar desde dos perspectivas, una como profesora de didáctica y otra como escritora. Como escritora, uno de los placeres mayores, de verdad, la satisfacción que procura ir a un colegio con niños y niñas que se han leído tus libros. Yo estoy yendo a los colegios con este libro, con el Mm. de Los felpudos nunca mienten y también con El secreto de las patatas fritas. Bueno, pues cuando yo llego a un colegio con este libro o con el otro, da igual, porque cada uno tiene su público, eh, esas personas que han leído, que conocen a los personajes, que tienen dudas, que tienen preguntas, que además cambiarían algo del libro, porque los niños y las niñas de primaria son absolutamente osados y a ellos no los convences. Ellos tienen sus ideas clarísimas. Eso es una maravilla. Y como profesora, yo creo que la función principal del profesorado, de cualquier persona que se dedique a la educación, de cualquiera, pero como estamos hablando de lectura, pues la función nuestra fundamental es participar, ayudar en la construcción de personas críticas, que nuestros estudiantes aumenten su competencia crítica. Y esa competencia crítica se aumenta considerablemente con la lectura. La lectura te transforma, la lectura te hace tener nuevos puntos de vista, te hace ser capaz de expresarte, te hace también tener herramientas para no caer en los bulos, y ahora es muy difícil, incluso aunque tengas herramientas o creas que tienes herramientas, es muy difícil caer porque es muy sofisticado el mundo Ujú. que nos rodea y toda la mentira, como se está construyendo tantas mentiras con tantas herramientas a las que muchas veces ni siquiera tenemos acceso o no podemos reconocer. Por tanto, la lectura yo creo que es uno de los instrumentos fundamentales para construir una persona crítica, para Mm. ayudar en Sí, la sí, desde construcción. luego. De hecho, pensándolo, es verdad que es un objeto analógico que nos acompaña a la humanidad desde hace ya muchos años. De hecho, la historia se concibe como el inicio de la Sí. escritura, ¿no? Entonces, pues pareciera que está desfasado. Sin embargo, ahora vemos por la inteligencia artificial o otros dispositivos que nos asombran. De hecho, se habla del síndrome del objeto brillante, que es cuando descubres algo y te apasiona por lo tecnológico, pero no entendemos lo sofisticado que es un libro, y no entendemos los procesos que se producen en nuestro interior cuando estamos leyendo. O sea, es muy sofisticado, y a nivel tecnológico es brutal, porque tú cuando estás leyendo estás aumentando tu capacidad de entender el mundo por página, en el sentido de que tú tienes a tu alcance como humano tu experiencia que te dan tu sentido y el recorrido en el espacio-tiempo. Eso es lo que tienes. Ahora, la lectura borra ese límite y te da todos los límites, como te decía, que todos esos libros de personas muchas veces dicen, no, es que yo la teoría. Vamos a ver, la teoría es práctica digerida. Es decir, un libro es la práctica de un señor o de una señora que lo ha puesto por escrito, lo ha sistematizado, en ese sentido te lo ha puesto incluso más fácil para que tú apliques. Entonces, hablando de tecnología, de IA, es como si tú en vez de un ordenador que tiene 16 gigas de RAM, tuvieras miles de gigas de RAM. Y en vez de computar, ahora se habla de los tokens, la IA, el contexto que maneja se habla por tokens, ¿no? Son como monedas. Entonces, en vez de tener 1000 tokens, tuvieran millones de tokens. Eso, como es un objeto, insisto, analógico, a priori arcaico, pues tú dices, bueno, pues no, yo quiero mi móvil, mi Instagram, mi historia, pero no, entendamos la profundidad de lo que ocurre cuando leemos. Hay una palabra que no hemos dicho todavía, que es la palabra placer, que yo siempre uno a la palabra literatura y a la palabra lectura. El placer de la lectura, el placer de la literatura. Yo en ese sentido siempre le digo a mis estudiantes, y bueno, yo he trabajado con estudiantes
de universidad en los últimos 18 años de mi vida, o 19, pero en los 20 años primeros yo fui profesora en varios institutos. Y entonces yo he trabajado siempre mucho el tema de la lectura, sobre todo en los institutos. Y yo creo que en los institutos es muy importante que se trabaje. En la universidad también, por supuesto. Pero en la universidad ya nos llegan estudiantes que son mayores, que Ya ahí son se recogió lo autónomos. sembrado, como yo digo, ¿no? En la universidad ya... Pero en los institutos hay que trabajar muy a fondo. Y sobre todo yo creo que hay que trabajar con todos los géneros, ¿no? La narrativa, la poesía, el teatro, y hay que trabajar también desde el placer. Es decir, Importante, ¿no? Señalarlo, sí. provocar esa corriente para que las personas disfruten con un libro, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, eso no es espontáneo, porque es verdad que vivimos en una sociedad altamente tecnificada en la que el libro pues, pudiera parecer de otra época. Pero comprobamos que no es así, que no es así. Aparte que no hay ningún problema en leer en un libro electrónico, que no hay ningún problema, que no tenemos que leer siempre en papel, ¿no? Pero en fin, la cuestión de la lectura, si hablamos de novela, estamos hablando de la construcción de un mundo, de la construcción de un mundo y de unos personajes. Yo como lectora, por ejemplo, cuando accedo a una novela o a un libro de relatos, lo que siempre busco, y si no me decepciona y puedo dejar el libro sin leer, no tengo ningún problema, puedo dejar un libro sin terminar. Sin problema. Pero sí busco que la historia diga algo que me concierne, algo que tiene que ver conmigo y sobre todo que los personajes no sean planos, que no me estén contando una historia que sea esquemática, sino que necesito esa profundidad psicológica de los personajes para que sean verosímiles en ese mundo que se ha construido y con el que nosotros, como lectores y como escritores, establecemos un pacto narrativo. Entre escritor y lector se establece un pacto narrativo según el cual todo lo que se dice dentro de esa obra reúne esas condiciones de verosimilitud para poder entenderlo. Ocurre igual con el cine. Pero, insisto, el placer de la lectura, los buenos libros. Por eso yo también le insisto a mis estudiantes, los que van a ser futuros maestros, que tienen que ser lectores. Bueno, yo le insisto en dos cuestiones. Dos. Una, la necesidad ineludible de ser lectores continuamente en su vida, el hábito lector, porque no puede haber un maestro, una maestra que pueda transmitir el deseo de leer, ni una formación lectora, ni el aumento de la competencia lectoliteraria, no lo van a poder hacer si ellos no son lectores y lectoras, no pueden. Y luego otra cuestión en la que yo también suelo hacer hincapié es en que hablo ahora de los estudiantes de magisterio, que es quizás con los que más estoy yo, ¿no? Que tienen que tener las competencias lectoliterarias suficientes y su incremento continuado, no pueden quedarse atrás, para ser capaces de diferenciar la literatura del mercado. Qué bueno. Por, sí, no me parece una muy buena distinción. Eso es muy importante, porque si solo nos limitamos al mercado, el mercado nos está ofreciendo muchísimos productos. Y desde luego muy bien realizado, desde una perspectiva de la ilustración, desde la perspectiva del marketing, todo eso está muy bien hecho. Pero luego cuando coges el libro, a mí me da igual que sea de poesía como sea narrativa, estoy hablando ahora mismo de literatura infantil, coges el libro y dices, han pasado varias cosas. O bien que este escritor, si es un escritor famoso, ha hecho un libro de literatura infantil y no se ha preocupado de darle a sus lectores lo mejor de sí mismo, sino que lo ha hecho en un ratito que me quedaba, vamos también a sacar por aquí algo. O bien te puedes encontrar que los personajes son planos, como te he dicho, que las ideas son esquemáticas, que falta profundidad de pensamiento, que no hay metáforas, que no hay un mundo simbólico. Entonces te estás encontrando con un libro que dices, bueno, qué bien ilustrado está, qué buen marketing han hecho, esta persona escribe bien, es correcto el libro, Sí, pero qué simple. Esto no va a provocar el aumento de ninguna competencia en los niños y en las niñas. Y lo primero es el placer de la lectura. Sí. Está muy bien situado porque es verdad que a veces tratamos de convencer de, ¿no? La pregunta que ha iniciado este hilo. Venía a decir que somos unos pesados con el hecho de que la gente lea, ¿no? Porque eso, la gente que le gusta, pues eso,
el hockey sobre hielo, pues dice, bueno, me gusta a mí, pero no tengo por qué convencer a nadie. Pero los que nos gusta la lectura sí que somos un poco pesados para que el resto de gente lea. Y en ocasiones ponemos el énfasis en lo que te provee, ¿no? En lo que te trae a cambio. Y creo que es verdad que también es un error, y yo mismo a veces lo cometo, porque además incentiva aún más esa relación de mercado, esa relación de consumidor. Es decir, leo, y además ahora está muy de moda con el tema del coaching, y mucha peña que está, además, María, tú no sé si estás, si eres conocedora de estos cursos que hay para leer rápido, que esto es vamos, es una cosa de que se va a acabar el mundo como, quiero decir, no va de eso, o sea, no va de leer rápido porque quiero, o sea, estás confundiendo muchísimo las cosas. Es verdad que yo y la gente que a veces insistimos en lo que adquieres a través de la lectura, podemos dar el sustrato para que otra gente venga con estos cursos de leer rápido para sacarle el máximo jugo a un libro de negocio. No, al final el placer. Hay un elemento de placer que es sustituible y que es a lo mejor la esencia que realmente te engancha con la lectura, porque evidentemente tú puedes hacer una cosa por obligación y tú puedes hacer una cosa porque, pues eso, a lo mejor haces ejercicio y a lo mejor no siempre te apetecía correr, o a lo mejor una ensalada no siempre te apetece, pero lo haces porque consideras que es saludable. Igualmente puedes leer porque consideras que es saludable. Pero si tienes que comer ensalada, ya te procura la de que te guste. Y si vas a hacer deporte, ya te procura la de que sea un deporte que te guste. Igualmente en la lectura, y además se insiste mucho, ¿no? Siempre, escógete un libro que te guste. Porque muchas veces los profesores y profesoras imponen su criterio. No, vamos a leer este libro. Y a lo mejor no se preocupan de eso. La literatura infantil tan abundante y tan bonita, o sea, tan chula. Yo leí algunos de tus libros, como te he comentado, y otros de literatura infantil en la asignatura que tuve de educación primaria, y me quedé flipado. O sea, me quedé flipado de cómo te enganchan, de lo bonito que está redactado, de la historia, de todo. Entonces dije, es que es por aquí, es que es por la estética, ¿no? Que al final está detrás de la literatura, que hay que convencer a la gente. Mira, a mí me preocupa mucho, más bien me preocupan los estudiantes de magisterio especialmente, más que los de secundaria, más que los que van a ser profesores y profesoras de secundaria, porque veo que el hábito lector no lo tienen. No lo tienen. Entonces me preocupa mucho porque si no leen, no van a poder luego realizar ese trabajo en la escuela. O sea, un maestro que no sea lector no es un Claro. maestro completo. Pero además Así que de la radical. figura que estábamos, es que, o sea, para transmitir bien la figura, o sea, nosotros cuando vamos a un policía o un bombero, si lo viéramos con barriguita, fondón, mayor, nadie confiaría en esa persona, en su quehacer profesional. Igualmente, una persona lectora, yo cuando iba a práctica, a veces lo hacía adrede, iba con un libro en la mano. O sea, que me vean con un libro en la mano, que me vean un ratito le echando un vistacillo a un libro. Es lo que estás diciendo, si no es una cosa que forma parte de tu identidad como docente. Es que hablamos de literatura infantil, pero es que tenemos que hablar de los clásicos también. Sí, sí, sí. Entonces, yo defiendo absolutamente la literatura infantil, que todavía, incluso en el ámbito académico, hay quien la considera como de segundo orden. Entonces, yo defiendo absolutamente la literatura infantil de calidad. Esa literatura infantil en la que el escritor o la escritora ha puesto lo mejor de sí mismo. Cada uno tiene el talento que tiene y ya se tiene que preocupar de aumentar sus propias competencias. Pero yo defiendo absolutamente que en los colegios se trabaje con la literatura infantil y en los institutos también, no nos olvidemos. Pero también defiendo que se trabaje con los clásicos. Decía Italo Calvino que un clásico es alguien que todavía no ha dejado de significar. Y esos son los clásicos. Hay que ir a la lectura de todos los clásicos, especialmente yo en el instituto trabajaba con el Siglo de Oro, que es una maravilla, ¿no? Con la picaresca, que está tan de actualidad, por otra parte, con tantos problemas como hay. Entonces, defiendo que se trabaje con los dos, tanto con los clásicos como con la literatura infantil y juvenil.